Bien, pues en este disco voy a dar lectura o voy a continuar dando lectura al libro Organizado para hacer la voluntad de Jehová, de la editorial Wattower, de los testigos de Jehová, para los que quieren ser testigos de Jehová. Bien, pues comienzo con el capítulo 9, que se titula Manera de predicar las buenas nuevas. Y dice lo siguiente: Jesucristo, el enviado de Jehová, tomó muy en serio su comisión. Su, su dinamismo al proclamar las buenas nuevas del reino de Dios fue un ejemplo para sus seguidores. Buscaba a las personas, las abordaba y las instruía en sus propias casas y en lugares públicos. Mateo 9:35 y Lucas 8:1. Habló con algunos a solas, enseñó a sus discípulos en privado y dirigió la palabra a auditorios de miles de oyentes. Mateo 13:36, Marcos 4 del 10 al 13, Marcos 6 del 35 al 44 y Juan 3 del 2 al 21. Aprovechaba toda ocasión propicia para impartir ánimo y esperanza. Lucas 4 del 16 al 19. No dejaba pasar ninguna oportunidad de dar testimonio, aun cuando necesitara descansar, comer o beber. Marcos 6, 30 al 34 y Juan 4 del 4 al 34. Los apóstoles se sintieron impelidos a imitar el ejemplo de Jesús. ¿No nos sucede lo mismo cuando leemos los pasajes bíblicos sobre su ministerio? Mateo 4 del 19 al 20, Lucas 5, 27 y 28 y Juan 1, 43, 45. Del 43 al 45. Veamos los medios de que disponemos los cristianos hoy en día para llevar a cabo la obra que inició Jesucristo hace casi 2000 años. Predicación de casa en casa. Los testigos de Jehová de la actualidad reconocemos el valor de predicar las buenas nuevas de casa en casa de una forma organizada. Tanto hemos utilizado este método para difundir el mensaje del reino que casi se ha convertido en nuestro sello distintivo. Los buenos resultados obtenidos son muestra de la aprobación y bendición de Jehová y confirma su eficacia para llegar a millones de personas en poco tiempo. Mateo 11, 19 y Mateo 24, 14. Además, mediante esta obra demostramos el amor que les tenemos a Jehová y al prójimo. Mateo 22, del 34 al 40. La predicación de casa en casa no es una innovación reciente de los testigos de Jehová. Ya era muy común en tiempos apostólicos. El propio apóstol Pablo, refiriéndose a la enseñanza que impartía en los hogares, dijo lo siguiente a los superintendentes de Éfeso: Desde el primer día que puse pie en el distrito de Asia, no me retraje de decirles ninguna de las cosas que fuera de provecho, ni de enseñarles públicamente y de casa en casa. Mediante estos y otros métodos, Pablo dio testimonio cabalmente tanto a judíos como a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 18, 20 y 21. En aquella época era urgente que todos oyeran las buenas nuevas, pues dado que los emperadores romanos fomentaban la idolatría, muchos estaban entregados al temor a las deidades. Era apremiante que buscaran
al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Aquel que estaba diciéndole a la humanidad que todos en todas partes se arrepintieran. Hechos 17 del 22 al 31. En nuestro tiempo es aún más urgente que difundamos las buenas nuevas. En nuestro tiempo es aún más urgente que difundamos las buenas nuevas. El fin del perverso sistema de cosas actual se aproxima con rapidez y la vida de la gente corre peligro. Antes de que venga el fin, es necesario que nos esforcemos al máximo para ayudar al prójimo, participando al mayor grado posible en el ministerio de casa en casa, un insuperable método de eficacia probada para encontrar a los que tienen hambre de la verdad. La predicación de casa en casa sigue siendo hoy igual de eficaz que en los días de Jesús y los apóstoles y produce muchas satisfacciones. Marcos 13:10. ¿Participa usted de lleno en esta faceta del ministerio según lo permitan sus circunstancias? Si está aprovechando toda oportunidad para predicar de casa en casa, seguro que su servicio a Dios le produce mucho gozo y gran satisfacción. Ezequiel 9:11, Hechos 20 al 35. Es posible que no le resulte fácil hacerlo, pues tal vez tenga ciertas limitaciones físicas o esté asignado a un territorio en el que muchas personas no están dispuestas a escuchar. Incluso puede que afronte restricciones por parte del gobierno. Quizá, debido a su personalidad, le cueste entablar conversaciones con desconocidos y se ponga nervioso cada vez que sale al ministerio. Si ese es su caso, no se desanime. Éxodo 4 del 10 al 12. En muchos lugares hay hermanos con circunstancias parecidas a las suyas. Jesús prometió a sus discípulos que estaría con ellos todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Mateo 28:20. Esa promesa nos anima y nos fortalece para participar en la obra de hacer discípulos. Debemos cobrar valor y tener una confianza como la que expresó Pablo en Filipenses 4:13. Para todas las cosas tengo la fuerza en virtud en aquel que me imparte poder. Apoya al máximo las reuniones para el servicio del campo que la congregación tenga programadas cada semana. Al predicar con otros hermanos, reciba estímulo y ayuda para comunicar el mensaje eficazmente y ofrecer publicaciones bíblicas. Pida en oración más fe para superar cualquier obstáculo y esfuércese vigorosamente en la predicación. Lucas 17:5. Vamos a dar lectura a Lucas 17:5. De la Biblia de Casiodoro de Reina. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Conforme vaya hablando de las buenas nuevas, le surgirán oportunidades de explicar las razones de su esperanza y al hacerlo, ésta se hará aún más firme en usted. Primera de Pedro 3:15. También percibirá con mayor claridad el marcado contraste que existe entre quienes tienen esperanza y quienes no la tienen. También percibirá con mayor claridad el marcado contraste que existe entre quienes tienen esperanza y quienes no la tienen. Tanto cuando halle a los merecedores del mensaje del reino como cuando observe la reacción de aquellos que dan muestra de no serlo, experimentará lo que Jesús dijo a sus discípulos y que leemos en Mateo 10 del 11 al 14. Vamos a dar lectura a Mateo 10 del 11 al 14.
Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Sentirá la satisfacción de saber que ha obedecido el mandato de Jesús cuando dijo: resplandezca la luz de ustedes, resplandezca la luz de ustedes. E incluso es posible que tenga el privilegio de enseñar a alguien la verdad que lleva a la vida eterna. Mateo 5:16, Juan 17:3 y 1 Timoteo 4:16. Las congregaciones programan reuniones para salir a predicar de casa en casa los fines de semana y también los días laborables. Si resulta muy difícil encontrar a la gente en sus hogares durante el día, a veces se organizan grupos para predicar al anochecer. Se ha comprobado que las personas están más dispuestas a recibir visitas al caer la tarde o al anochecer que por la mañana. Ahora bien, hay también otras facetas del ministerio que pudieran ser eficaces en su zona. Busquemos a los merecedores. Jesús mandó a sus discípulos: busquen hasta descubrir quién es merecedor. Mateo 10:11. Para buscar a quienes estuvieran favorablemente dispuestos, Él no se limitó a predicar de casa en casa, sino que dio testimonio en toda ocasión apropiada, tanto de manera formal como informal. Lucas 8:1 y Juan 4 del 7 al 15. Los apóstoles también predicaron en diversos lugares. Hechos 17:17, Hechos 28:16, 23, 30 y 31. Hoy día nuestro objetivo es el mismo: llegar a toda persona posible con el mensaje del reino. Para ello, debemos imitar los métodos de predicación que utilizaron Jesús y sus discípulos y mantenernos al día con los cambios que se producen en el mundo y con las distintas circunstancias de las personas de nuestro territorio. 1 Corintios 7:31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Además de predicar de casa en casa, tenemos que buscar a los merecedores en otros lugares. Dar testimonio en los territorios de negocio ha dado bastante fruto. En muchos países también ha resultado muy eficaz la predicación en las calles, en parques, en el estacionamiento, en el transporte público o donde se quiera que haya gente. Donde quiera que haya gente, pues bien, gracias a ello se ha podido llevar el mensaje de las buenas nuevas a quienes no están en su casa cuando los testigos llamamos a la puerta. Una forma eficaz de dar testimonio en los lugares públicos es ofreciendo la atalaya y despertar. Al hacerlo, tratemos de destacar con tacto y bondad algún tema que se analice en una de las revistas. A quienes se interesen en el mensaje también le podemos ofrecer otras publicaciones y luego quedar con ellos para visitarlo en su hogar. Nuestro Ministerio del Reino publica periódicamente sugerencias al respecto y nos anima a participar en las diversas facetas del ministerio. La predicación en lugares públicos puede convertirse en una agradable manera de ampliar nuestro ministerio. Ahora bien, la obra que los cristianos tenemos encomendada no se limita a dar un mensaje de advertencia y proclamar las buenas nuevas. Si queremos que quienes se interesan en el mensaje abracen la verdad que lleva la vida, tenemos que visitarlo una y otra vez para que progresen
y se conviertan en cristianos maduros. Revisitas. Jesús dijo a sus seguidores: serán testigos de mí hasta la parte más distante de la tierra. Hechos 1:8. Pero también les exhortó: vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Hacer revisitas puede ser una fuente de gozo. Quienes se interesaron en las buenas nuevas cuando usted los visitó por primera vez, seguramente los recibirá con gusto de nuevo. Si le presenta más información bíblica, es posible que logre fortalecer su fe en Dios y los ayude a reconocer su necesidad espiritual. Mateo 5:3. Si alguien acepta que lo visite a una hora conveniente y usted se prepara bien antes de ir, tal vez consiga empezar un estudio bíblico. Ese es el objetivo principal de la revisita. No debemos limitarnos a plantar la semilla de la verdad. También tenemos que regarla. 1 Corintios 3:6. A algunos testigos le cuesta hacer revisitas. Puede que a usted le resulte fácil hacer una breve presentación de las buenas nuevas cuando va de casa en casa y le guste esa faceta particular del ministerio. Sin embargo, tal vez no se vea capaz de visitar de nuevo a alguien para conversar más detenidamente de la Biblia. Pero no tiene por qué sentirse así. Lo más probable es que la primera visita haya dejado alguna publicación bíblica. Por tanto, ¿por qué no hablar de algún punto que aparezca en esa publicación? Prepárese de antemano y si aún así no se siente capacitado para hacer la revisita, pídele a algún publicador con experiencia que lo acompañe y lo ayude. La Organización de Jehová ofrece la ayuda personal que uno necesita para llegar a ser eficiente en esta faceta del ministerio. Aproveche a plenitud las oportunidades que tiene para ampliar su conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Confíe en Jehová y aprenda de los hermanos y hermanas con experiencia. Si lo hace, será cada vez más eficaz en las revisitas y su gozo en el servicio irá aumentando también. Estudios bíblicos. Al conversar con un hombre interesado en el mensaje de la palabra de Dios, el evangelizador Felipe le preguntó: ¿verdaderamente sabe lo que estás leyendo? El hombre respondió: ¿realmente cómo podría hacerlo a menos que alguien me guiara? El capítulo 8 de Hechos nos dice que comenzando por el pasaje de aquel hombre que estaba leyendo, pues Felipe le declaró las buenas nuevas acerca de Jesús. Hechos 8 del 26 al 36. No sabemos cuánto tiempo estuvo Felipe hablando con él, pero lo que sí sabemos es que le explicó con tanta claridad las buenas nuevas que el hombre se hizo creyente y le pidió que lo bautizara. Se hizo discípulo de Jesucristo. En nuestro caso, tal vez encontremos a personas sinceras que nos escuchan con interés, pero no conocen las Escrituras. Por ello, tendremos que visitarla varias veces y darle clases de la Biblia, explicándosela en detalle durante semanas, meses o hasta más de un año antes de que llegue a tener fe y reúna los requisitos para bautizarse. Pero nuestro esfuerzo paciente y bondadoso para lograr que alguien se haga discípulo tiene su propia recompensa, pues como dijo Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20:35.
Les resultará mucho más fácil enseñar la Biblia si utiliza alguna de las publicaciones que tenemos los testigos de Jehová para ese fin. Siguiendo el procedimiento del hermano o hermana con quien usted estudió, o los consejos de otros buenos maestros de la congregación, podrá mejorar su eficacia y ayudar a los estudiantes a hacerse discípulos de Jesucristo. Si necesita ayuda para iniciar y dirigir un estudio bíblico, pídesela con toda libertad a alguno de los superintendentes o a cualquier publicador que sea un maestro eficaz de la Biblia. Ellos le mostrarán cómo poner en práctica las sugerencias que aparecen en nuestro Ministerio del Reino y se escenifican en la reunión de servicio. También es importante que confíe en Jehová y que le ore para expresarse su deseo. También es importante que confíe en Jehová y que le ore para expresarle su deseo. En 1 de Juan 3:22. Así pues, participe en la obra de hacer discípulos y, si es posible, propóngase dirigir por lo menos un estudio bíblico, además de cualquier estudio que tal vez conduzca a miembros de su casa. Dar clase de la Biblia aumentará su gozo en el ministerio. Dirijamos a los nuevos a la organización de Jehová. Al enseñar la Biblia a nuestros estudiantes y ayudarlos a hacerse discípulos de Jesucristo, estos llegan a conocer a Jehová Dios y se integran en la congregación. Las congregaciones están organizadas de manera teocrática para hacer la voluntad de Jehová. Si queremos que los estudiantes de la Biblia progresen espiritualmente y alcancen la madurez, debemos hacer lo posible para que reconozcan cuál es la organización de Jehová y colaboren con ella. A fin de enseñarles la manera de hacerlo, podemos valernos de vídeos y folletos preparados específicamente con ese fin. También nos puede ser útil parte del contenido del capítulo 4 de este libro. Tan pronto como alguien empiece a estudiar la Biblia con usted, hágale ver que hoy día Jehová utiliza una organización para llevar a cabo su obra en la tierra. Señálele el valor de las publicaciones bíblicas que usan los testigos de Jehová y explíquele que quienes las producen y distribuyen por todo el mundo son voluntarios dedicados a Dios. Invite a sus estudiantes al estudio de libros de congregación y preséntele a los hermanos del grupo. Explíquele cómo se celebran las reuniones en el Salón del Reino y anímelo a asistir. Además, presénteles a otros testigos en los días especiales de asamblea, la asamblea de circuito y la de distrito. Procure que los nuevos observen por sí mismos, tanto en esta como en otras ocasiones, que los siervos de Jehová tienen el sello que distingue a los auténticos cristianos, el amor. Juan 13:35. Conforme vaya aumentando su aprecio por la organización de Jehová, irán conociendo más a nuestro Dios. Utilicemos las publicaciones bíblicas. Los primeros cristianos eran publicadores fervorosos de la palabra de Dios. Hicieron copia de ella a mano, tanto para su uso personal como para estudiarla en la congregación. La consideraban la palabra de la verdad y recomendaban su lectura. Cuando aquellas copias eran escasas, las tenían en gran estima. Colosenses 4:16, 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo 3 del 14 al 17, también del 4 versículo 13 de 2 de Timoteo, y también 1 de Pedro 1:1. Valiéndonos de los métodos de impresión modernos,
Los testigos de Jehová editamos millones de Biblias y centenares de millones de publicaciones bíblicas, tratados, folletos, libros y revistas, en muchos idiomas. Cuando predique las buenas nuevas, utilice las numerosas publicaciones que nos proporciona el esclavo fiel y discreto. Mateo 24:45. En nuestro ministerio del reino se anuncian las que se ofrecerán cada mes. También puede ofrecer revistas los días de revisitas. También puede ofrecer revistas los días de revistas y otras ocasiones durante el mes. El esclavo fiel refleja la generosidad de Jehová, Dios, pues aunque su principal objetivo es suministrar alimento espiritual al tiempo apropiado a los miembros de la casa de Dios, también lo suministra en abundancia a todos los que ansian conocer a Dios. Si piensa en los muchos beneficios que les ha reportado la lectura y el estudio de las publicaciones de los testigos de Jehová, seguro que se sentirá impulsado a transmitir lo que ha aprendido. Hebreos 13, 15 y 16. Con la ayuda de las publicaciones, hasta los nuevos pueden obtener muy buenos resultados al predicar las buenas nuevas. Testimonio informal. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres, para que ellos vean sus obras excelentes y den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Sus seguidores debían reflejar la personalidad de Dios imitando al propio Jesucristo, quien también dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús dio el ejemplo a los cristianos dejando resplandecer la luz de la vida, para el beneficio de todos los que quieran escucharle. Juan 8:12. El apóstol Pablo también dio el ejemplo, 1 Corintios 4:16 y también 11:1, cuando estuvo en Atenas, predicaba todos los días en la plaza de mercado a las personas que se encontraban por allí. Hechos 17:17. A los cristianos de Filipo, quienes habían seguido su ejemplo, les dijo que resplandecían en medio de una generación torcida y aviesa, como iluminadores en el mundo. Filipenses 2:15. Hoy día, nuestras palabras y acciones también pueden hacer que la verdad del reino resplandezca cuando haya una oportunidad de hablar de las buenas nuevas. No hay duda de que nuestra honradez y rectitud ya nos distingue de la mayor parte de la gente. Pero si además hablamos de las buenas nuevas a quienes observan nuestro buen ejemplo, entenderán por qué somos diferentes. Pero si además hablamos de las buenas nuevas a quienes observan nuestro buen ejemplo, entenderá por qué somos diferentes. Muchos testigos de Jehová predican en el trabajo, en su centro de estudio o a atender sus quehaceres cotidianos. Cuando vayamos de viaje, tal vez podamos entablar conversaciones con otros pasajeros. Debemos estar preparados para hablar en toda ocasión adecuada y aprovechar cualquier conversación para dar testimonio. Si tenemos presente que cuando difundimos las buenas nuevas alabamos a nuestro Creador y honramos su nombre, nos sentiremos impulsados a predicar. Además, tal vez contribuyamos
a que algunas personas sinceras conozcan a Jehová y le sirvan y abriguen la esperanza de vivir para siempre, esperanza que se obtiene al tener fe en Jesucristo. Todo ello es servicio sagrado y complace a Dios. Hebreos 12:28 y Revelación 7:9 y 10. Territorio. Jehová quiere que el mensaje del reino se predique de manera organizada en todo el mundo, tanto en zonas urbanas como rurales. Para ello, las sucursales de los diversos países asignan territorio a las congregaciones y a los predicadores que predican en zonas aisladas. 1 Corintios 14:40. Así dispuso Dios que se hiciera en el siglo I. 2 Corintios 11:13, 10:13 y Gálatas 2:9. En vista de la rápida expansión de la obra de predicar el reino en estos últimos días, hace falta organizar bien los territorios para que todos se abarquen por igual, con lo que más personas podrán oír las buenas nuevas. El superintendente de servicio supervisa la predicación en el territorio asignado a la congregación. Aunque puede que un siervo ministerial se encargue de entregar los territorios y mantener los registros al día. En el caso de las congregaciones que disponen de poco territorio, los superintendentes de estudio de libros de congregación son quienes por lo general tienen el territorio en el que predicarán los publicadores de su grupo. Ahora bien, si su congregación dispone de muchos territorios, es posible que le convenga tener uno personal cerca de su casa o en otra zona conveniente para aprovechar mejor el tiempo que dedica al servicio del campo. Además, tal vez pueda invitar a otro publicador para que lo acompañe en la predicación. Cuando desee un territorio personal, pídeselo al siervo de territorios, y cada vez que termine de predicarlo, comuníqueselo. Poco a poco irá conociendo a muchas personas de la zona que le han asignado y con paciencia quizá tenga la satisfacción de ayudar a algunas de ellas a apreciar la provisión divina para la salvación. No olvide, sin embargo, que si se le entrega un territorio personal, tendrá la responsabilidad de ponerse en contacto con el máximo número de vecinos posible, por lo que deberá regresar a las viviendas en las que no se encontró a nadie. También se espera que ofrezca asistencia espiritual a los que manifiesten interés en las buenas nuevas del reino. De vez en cuando, nuestro Ministerio del Reino da sugerencias específicas para predicar a conciencia el territorio mediante el uso de Biblias, libros, revistas, folletos, tratados, hojas sueltas y otros recursos suministrados por el esclavo fiel y discreto. De vez en cuando, nuestro Ministerio del Reino da sugerencias específicas para predicar a conciencia el territorio mediante el uso de Biblias, libros, revistas, folletos, etc., suministrado por el esclavo fiel y discreto. Puede que algunas personas con las que vive en núcleos residenciales con control de acceso a edificios de alta seguridad solo se las pueda localizar por carta, por teléfono o por algún otro medio como la predicación en las calles. El superintendente de servicio y su superintendente de estudio de libro de congregación puede ofrecerles sugerencias
teniendo en cuenta la situación local y sus circunstancias personales. El superintendente de servicio y su superintendente de estudio de libros de congregación puede ofrecerles sugerencias teniendo en cuenta la situación local y sus circunstancias personales. Cuando toda la congregación colabora, el territorio se predica de manera concienzuda y eficaz. Además, se evita que unos testigos prediquen simultáneamente en un territorio que se ha asignado a otros, lo que puede confundir o irritar a los vecinos. Es una manera de tener consideración con nuestros hermanos y con las personas del territorio. Prediquemos a las personas de todas las lenguas. La humanidad entera necesita aprender de Jehová Dios y de su Hijo y del reino. Revelación 14, 6 y 7. Queremos ayudar a quienes hablan otros idiomas a que invoquen el nombre de Jehová para ser salvos y a los que se vistan de la personalidad cristiana. Romanos 10, 12 y 13 y Colosenses 3, 10 y 11. Vamos a dar lectura a Romanos 10, 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo abordar de manera amorosa y eficaz las diversas situaciones y dificultades que se presentan cuando intentamos transmitir las buenas nuevas a tales personas? Los cristianos debemos tratar al prójimo como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Mateo 7:12. Al mostrar bondad a los extranjeros, les demostramos que nos interesamos por ellos. Romanos 15:7. Esta actitud es indispensable al predicar en comunidades de inmigrantes, pues nos permite ver a los demás como Dios los ve. Hechos 10, 34 y 35 y Hechos 7, 17, 26. Cuando se encuentre con alguien que habla una lengua que usted no entiende, trate de averiguar qué idioma lee y muéstrale el mensaje que se halla en el folleto Buenas Nuevas para gente de todas las naciones. Si hay cerca una congregación o un grupo en ese idioma, procura ayudarlo a ponerse en contacto con esos hermanos. En el caso de que en su congregación haya algún publicador que sepa dicho idioma, tal vez él pueda seguir cultivando el interés. De lo contrario, comuníquele a la persona que intentará llevarle una publicación bíblica en su propia lengua. Y luego pregunte al siervo de publicaciones cuáles hay en ese idioma. Muchos publicadores han aprendido lo suficiente de alguna lengua como para poder comunicar un mensaje sencillo. Otros han aceptado el reto de dar clase de la Biblia a un extranjero utilizando una de nuestras publicaciones impresas en su idioma. Si nos valemos de los grabados e inventamos a las personas y le invitamos a la persona a que lea los textos bíblicos, en caso de que tenga una Biblia en su idioma, el estudiante captará algunas ideas básicas de la palabra de Dios. Incluso puede que alguien de su familia sepa ambos idiomas y esté dispuesto a ser de intérprete. Dado que nuestro objetivo es hacer discípulos, anime a la persona a asistir a las reuniones de su congregación si no se celebra ninguna en la lengua que ella entiende.
dado que nuestro objetivo es hacer discípulos, anime a la persona a asistir a las reuniones de su congregación si no se celebra ninguna en la lengua que ella entiende. El compañerismo cristiano de por sí puede ser edificante y ayudarle a seguir progresando espiritualmente. Cuando en el territorio de una congregación exista una comunidad considerable de inmigrantes, cuando en un territorio de una congregación existe una comunidad considerable de inmigrantes, los ancianos deberán organizar la predicación para que se les preste ayuda espiritual. Si la población de habla extranjera está esparcida por el territorio de 2 o más congregaciones cercanas, el superintendente o los superintendentes de circuitos ayudarán a los ancianos a seguir las instrucciones de la sucursal para coordinar la predicación. Tal vez se decida programar periódicamente un discurso público o el estudio de la atalaya para determinar el grado de apoyo que tendrían las reuniones. Podrá formarse un grupo de habla extranjera si se cumplen los siguientes requisitos. Primero, existen publicadores o personas interesadas que entienden bastante bien las buenas nuevas en el idioma extranjero. 2. Hay un anciano o un siervo ministerial competente que puede estar al frente del grupo y dirigir al menos una reunión semanal. Tres. Hay un cuerpo de ancianos dispuesto a respaldar el grupo. Cuando se cumplan estas condiciones, los ancianos deberán comunicárselo a la sucursal para que el grupo sea reconocido formalmente y reciba más instrucciones. Por lo general, una de las primeras reuniones que los grupos comienzan a celebrar cada semana es el estudio del libro de congregación. Más adelante, los ancianos tal vez aprueben llevar a cabo otras reuniones como la reunión pública y el estudio de la atalaya. Las asignaciones estudiantiles de las escuelas del ministerio teocrático puede presentarse en una sala auxiliar si hay un anciano o un siervo ministerial que hable el idioma y sirva de consejero. También puede organizarse reuniones para el servicio del campo para el grupo. Se seguirán los mismos pasos con cada idioma. Todos los miembros del grupo trabajan bajo la superintendencia del cuerpo de ancianos que respalda dicho grupo. Estos les suministrarán guía equilibrada y harán todo lo posible para atender sus necesidades. Cuando el superintendente de circuito trabaje con el grupo durante la semana que visite a la congregación que lo respalda, enviará a la sucursal un informe breve sobre el progreso que se esté efectuando a las necesidades específicas que tengan. Si todos los que colaboran en el campo de los idiomas extranjeros siguen las instrucciones bíblicas y teocráticas, el nombre de Jehová será glorificado. 1 Corintios 1, 10 y también 1 Corintios 3, 5 y 6. Territorios plurilingües. En la mayoría de las áreas metropolitanas, los publicadores de cada congregación deben centrarse en las personas de su propia lengua, pues en la zona donde se habla varias lenguas, los territorios se asignan de acuerdo con el idioma.
Los superintendentes de servicio de las congregaciones que predican territorio plurilingüe coordinarán la manera de abarcar el territorio y dirigir a las personas interesadas a la congregación que corresponda. Es necesario hacerlo así, ya que puede darse el caso de que publicadores de congregaciones de distintos idiomas estén predicando el mismo territorio durante cierta mañana o cierta tarde y no queremos poner estorbo alguno a las buenas nuevas acerca del Cristo. 1 Corintios 9, 12. Al predicar en las calles o de manera informal, pueden llevarse publicaciones en diversos idiomas, pero de casa en casa es mejor ofrecer aquellas que están en el idioma de la congregación. Recuerde que en esa zona los territorios se asignan de acuerdo con el idioma, para que los hermanos que dejen publicaciones en manos de personas interesadas puedan dirigirlas a las reuniones de congregación que se celebren en el idioma que entiendan mejor o que prefieran. 1 Corintios 14, 9. Si centramos nuestro ministerio en quienes entienden o prefieren el idioma de la congregación a la que asignamos, podremos ayudar a más personas a alcanzar la salvación. Predicación en grupo. Los cristianos dedicados tenemos la responsabilidad de predicar las buenas nuevas. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la mayoría nos gusta salir al servicio del campo acompañados. Lucas 10:1. Por esta razón, las congregaciones celebran reuniones para el servicio del campo los fines de semana y los días laborables. Los días festivos o feriados también ofrecen una buena oportunidad para predicar en grupo, ya que muchos hermanos no tienen que ir a trabajar. Las reuniones para el servicio del campo se programan en los horarios que más le convienen a los publicadores y pueden celebrarse en el Salón del Reino, en las casas en donde se conducen los estudios de libros de congregación o en otros lugares adecuados y convenientes. En las reuniones para el servicio del campo se puede brindar ayuda a los que son más nuevos o tienen menos experiencia. En algunas zonas también es aconsejable que 2 o más publicadores prediquen juntos por otras razones. En algunas zonas también es aconsejable que 2 o más publicadores prediquen juntos por otras razones. Los que predican juntos pueden apoyarse y animarse mutuamente. Aunque usted haya decidido salir solo, el que se reúna con el grupo será una fuente de ánimo para todos. El solo hecho de saber que hay otros hermanos predicando en la misma zona le infundirá confianza. Sigamos todo el ejemplo de Jesús y los apóstoles. Sin duda, contaremos con la bendición de Jehová en nuestros esfuerzos para participar plenamente en la trascendental obra de predicar las buenas nuevas del reino. Lucas 9, 57 al 62.